Estamos en el episodio 7 de Frases, que es un podcast en el que se yacea psicoanálisis, pero no solo psicoanálisis. O sea, otras cosas también pueden yacearse. Bueno, de hecho, hasta ahora no trajimos ninguna frase de un autor psicoanalítico. Es cierto. Y hablamos de psicoanálisis, pero no... Yo diría que hablamos desde el psicoanálisis. Es verdad. Me gusta esa aclaración. Y yo te digo que hoy, viste que estuve dudando y tenía una frase de una autora psicoanalítica que tal vez incluya más adelante, pero finalmente me dejé de tentar por la literatura. Ah, mirá vos, o sea que ahí lo introducís, generás la tentación y lo dejás para más adelante. ¿Ves? Eso es muy maldito. Eso es muy maldito de Jorge Ritter. Y tengo mi lado maldito, ¿qué le va a hacer? La gente lo va conociendo. Viste que es así, esto es como el amor. Los primeros episodios es todo bondad y después te vas dando cuenta. Después empieza, bueno, ya la vez pasada hablamos de la mancha, viste, hablamos de la parte grosera, claro. O sea, al menos somos honestos. No se puede negar eso. Ahí va. Y en este episodio, Mati Tavil está en el vértigo. Y yo traje una frase. Yo estoy re en el vértigo. Y además, hace 3 semanas no grabamos porque el que hicimos anterior con Bruno fue hace más semanas de lo que es usual. Entonces estoy como con muchas ansias. Estamos con sed. Sí, con mucho vértigo. Así que adelante, por favor. ¿Tenés alguna corazonada, Mati Tavil? Supongo que si lo decís así es porque podría llegar a adivinarlo. Pero no tengo nada. No, es que no te di pistas. No tengo nada. Bien. Bueno, vamos a tomé unas pocas frases, creo que son 3, de alguien que amo mucho. O sea, mira, la otra vez tomé Proust. Yo te diría, hay 2 escritores que yo amo más que todos en el mundo. Uno es Proust, el otro es Borges. Sabía. Y esta es una frase de Borges, un párrafo de Borges, del último libro de Borges, que se llama Los Conjurados, que es un libro de poesía, que tiene textos muy lindos, tiene poesías muy lindas, tiene pequeños textos. Esta es como una pequeña prosa. Tiene, por ejemplo, una poesía que yo amo mucho, que se llama Cristo en la Cruz, que no es la que voy a citar hoy, pero la recomiendo. Diríamos, ¿viste que ahora está de moda decir el ultimísimo Lacan? Tal cual. Bueno, este sería el ultimísimo Borges, porque es este texto y después murió. Y es un texto, digamos, que él escribe, o por lo menos fecha, en Knossos. ¿Vos ubicás dónde es Knossos? No, ¿dónde es Knossos? Knossos es en Creta. Y en Creta Mirá. Hay un palacio donde supuestamente o había un laberinto o el palacio mismo era el laberinto. Ahí los arqueólogos disputan, ¿viste? Como, igual que los psicoanalistas, que todos estamos siempre disputando. Entonces disputan si había un laberinto o si el palacio era el laberinto, el palacio de Knossos donde gobernaba Minos. ¿Sí? Y está este mito del Minotauro, ¿no? Que el Minotauro que era esa criatura mitad toro, mitad hombre, a la cual los atenienses tenían que enviar como tributo cada año 7 muchachos y 7 muchachas para el Minotauro, supongo, para que el Minotauro los coma. Algo así espantoso sería. Hasta que Teseo, que es como el héroe, con la ayuda de Ariadna, y esto es importante para entender el fragmento del texto que voy a leer, hasta que con la ayuda de Ariadna, Teseo entra al laberinto, pero Ariadna le da el hilo, Ariadna, que era una tejedora, le da el hilo, y con ese hilo él puede entrar, matar al Minotauro y salir del laberinto, porque el tema no era solo entrar. Claro, el tema también es salir, obviamente. Y hizo eso, bueno. Entonces, claro, no sabía que ese laberinto era de ese lugar, de ese palacio. Claro, ahí está. Claro, y seguramente sabés, y si no te lo cuento, o lo cuento a la gente que nos escuche, Borges tenía una fascinación, o sea, con los laberintos le pasaba algo, de esas cosas que a veces le pasan a uno muy fuertes con algo. O sea, tenía una cosa con el laberinto, digamos, que muchas veces aparece en su obra de distinta manera el tema del laberinto, ¿no? Como un tema muy insistente en la obra de Borges, ¿sí? Bueno, y les quiero leer un párrafo solamente de un texto cortito que se llama
el hilo de la fábula. O sea, el hilo de la fábula, digamos, obviamente es el hilo de Ariadna. Ese hilo que le permite a Teseo, como dice Borges en este mismo texto, volver a su amor, que es Ariadna. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, vamos a las frases, ¿no? El hilo se ha perdido. El laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en un sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Wow. Ese es el texto, que vuelvo a leer. ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! Es una hermosura total. Entonces, ¿no? Lo tenemos a Borges, 1984, en Knossos. O sea, Borges, 2 años antes de morir, llega por fin a Creta. O sea, imagínate lo que debe haber sido para Borges, aún un Borges ciego, ¿no? Un Borges que llega a una Creta que no puede mirar. Aún así, estar ahí, estar en Creta, ¿sí? Y ahí es donde seguramente María Kodama le está contando. María Kodama es sus ojos y le cuenta lo que ve y escribe esto. Yo estoy leyendo un fragmento de un texto que no es muy largo, pero es un fragmento. El hilo se ha perdido. El laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Súper hermoso. Dejemos acá, George. Listo, basta. ¿Qué vamos a decir después de esto? No, tal cual. Ya está. Che, qué hermoso. Bueno, me toca reaccionar ante esta frase, este párrafo. A mí lo que me evoca, lo que yo entendí, después me dirás vos qué es lo que vos entendías de esto, es la metáfora de nuestro estar arrojado a la existencia sin ninguna guía, ¿no? Y que sin hilo. Sin hilo, y como él dice, no solo sin hilo, sino que ni siquiera sabemos si estamos en un laberinto, lo cual implicaría que hay una salida o que hay algo a resolver. O sea, nosotros nos imaginamos que podría llegar a ser un laberinto del cual tenemos que salir. Ni sabemos si hay un laberinto y mucho menos sabemos si hay un hilo, pero nos convencemos de que hay guías en esas que describió Borges, ¿no? O sea, un acto de fe, la filosofía, ¿cuál más dijo? Y la felicidad. La felicidad me encantó como remate. Es tremendo, porque dice, claro, dice, ¿acaso lo encontramos y lo perdemos? No es lo encontramos, lo encontramos y lo perdemos. Me parece que eso es súper importante, ¿no? Eso es importante. Hasta eso yo te diría que si nos vamos a poner en psicoanalistas, lo asocio a esto de apertura y cierre del inconsciente, ¿no? Eso que se encuentra y se pierde, ¿sí? En un acto de fe, justamente, en una cadencia. Ahí está la música también. Y fíjate lo que incluye, en el sueño. En el sueño, ¿verdad? Sí. En las palabras, verdad, ¿no? En las palabras que se llaman filosofía, sí, y acaso dice, no, y en la mera y sencilla felicidad, yo metí acaso. ¿Y vos, George, qué pensás? Es que me parece que va a un punto muy grosso, ¿no? Y que es... A mí lo que me encanta, o sea, muchas cosas me encantan de este... Primero, como está escrito, obviamente, ¿no? Pero en esto de lo encontramos, yo ahí me siento muy identificado en esta idea de que
Yo no creo mucho en una especie de hilo que nos acompaña a lo largo de toda la existencia. Me gusta más esta metáfora de lo encontramos y lo perdemos, lo encontramos y lo perdemos, lo cual no sé si lo hace inexistente, pero lo hace, no sé, ¿cuál sería la palabra? Pulsante, lo hace, ¿no? Hace que... y también lo ligo, digamos, no sé si Borges lo ligaría a esto, ¿no? Pero lo ligo a esta otra cuestión, está ligado a esta otra cuestión, ¿no? Que sería el dilema de ¿todo tiene sentido o es todo un sinsentido? Esa es la pregunta de trasfondo. ¿No? Que estaría en la primera parte, ¿no? Cuando dice, no sabemos si un secreto cosmos, claro, o algo un que está caos organizado, azaroso. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Porque cuando habla del cosmos, que es el orden, viste que cosmos se tiene que ver con el orden, y también con la cosmética, pero justamente por la cosmética también es una manera de ordenar, digamos, ¿sí? Mirá vos. Como se dice, pero lo llama secreto. Me parece que ahí la palabra secreto para mí tiene peso, porque que sea un orden no implica necesariamente que nosotros podamos conocer ese orden. Ahí me parece que ya está implícito el acto de fe. Buenísimo. ¿No? Es un acto de fe de que hay un orden, pero un orden que jamás podremos abarcar. Creo que Borges era muy sensible a algo de que sería a la complejidad de lo real, que no hay manera que vos puedas de alguna manera siquiera intuir, te diría, la complejidad de lo real. Siempre vas a hacer un recorte que es... Esto ya estoy hablando yo, no Borges, ¿no? Pero es un recorte que es... digamos, tampoco creo que se pueda vivir sin esos recortes, ¿eh? No es que los quiero desvalorizar. Lo que quiero decir es que el peligro para mí es creer que ese recorte es la realidad. Aún aunque ese recorte sea, obviamente, digamos, ya que estamos en esta parroquia, aunque sea la teoría psicoanalítica. Mira, el otro día hablaba con un analizante se surgió en una sesión de un analizante que es analista de este tema, ¿no? Que para mí, digamos, lo que más marca la posición del analista no es el saber, que también existe, no recomendaría que no estudie nada y que no piense, pero eso es más que nada soportar la precariedad del saber. No el no saber posiblemente, sino la precariedad del saber. Y ahí está, y está buenísimo lo que introducís, porque yo también venía pensando en eso, algo que es muy propio de la teoría psicoanalítica, que son dos cosas para mí que tienen un lugar medio homogéneo o muy vinculado, digamos, en cómo lo podemos pensar psicoanalíticamente, que es, por un lado, esto que vos decís que para mí es la escucha, que la escucha sí o sí, digamos, tiene que ver con el no saber, o sea, con poder escuchar algo que no sabías. Claro, o como viste, como dice Borges, Freud que lo dice muy bien, que es poner en suspenso lo que uno sabe. Eso está mejor, claro, porque es ese interjuego entre el saber que uno tiene, porque no es que uno no tiene un esquema de dónde parte, pero sí, lo pone en suspenso para tratar de escuchar algo nuevo, y cuando escucha algo nuevo es algo que no estaba en ese saber. Y por otro lado, esto que es muy propio de la teoría lacaniana, sobre todo, que es el otro incompleto. Sí, yo creo que ahí la teoría lacaniana, esa idea de Lacan es una de las cosas que realmente me parece súper... Viste, yo siempre digo que a mí las ideas que más me influyeron en mi manera de pensar de Lacan no son tan complejas, pero son muy potentes. Y esa, digamos, la forma en que él remarca, ¿no?, lo de la incompletud del saber, me parece que es algo simple, pero que tiene un efecto muy fuerte subjetivamente y clínicamente. Zarpado. Casi que es una guía que uno podría decir, cuando todo tiene demasiado sentido, o digamos, cuando hay un saber que pareciera estar completo, es un rasgo de que hay algo ahí neurótico, podríamos decir, o algo falso, ¿no? Algo imaginario, algo... Claro, me parece que sería... que no es real. Claro, yo diría que es algo que teme y escapa a la porción de sinsentido que inevitablemente está ligada al sentido.
que inevitablemente está ligada al sentido como... Y el sentido siempre en algún punto hace agua. Cuando Sí, hace agua vos tal podés cual. querer sostenerlo, digamos, poniendo cada vez más andamios, o decís, hace agua. Digamos, son dos posiciones muy distintas. Porque, viste, a veces en nuestro medio psicoanalítico también digamos, a veces me ha pasado estar en algunos medios donde pasa al revés algo que yo no estoy de acuerdo para nada, que es como una especie de... Yo lo siento así al menos, es mi manera de que yo lo decodifico, como una especie de exaltación del sinsentido. ¿No? Como si el sinsentido fuese un valor en sí. Y me parece que justamente para mí de lo que se trata, no sé cómo te diría, en un análisis, es de justamente de esa dialéctica entre el sentido y el sinsentido. No es ni de un Para mí sentido también. pleno, pero tampoco es el absoluto sinsentido. Tal cual, y eso también se ve mucho en algunas escuelas de psicoanálisis o digamos algunas tendencias del psicoanálisis donde se romantiza el, el sinsentido y casi que se hace un nuevo sentido del sinsentido. Como Claro, si fuera la gloria absoluta y la panacea del psicoanálisis alcanzar el sinsentido. Cosa que yo por lo menos como practico no es para nada así. O sea, el sentido tiene muchísimo valor en lo que uno va investigando. Por lo menos a mí me pasa, no sé cómo vos lo vivís. yo creo que en ese sentido para mí digamos, tomando el concepto de Lacan, la formación del inconsciente lograda, y te diría hasta la artística, es el chiste justamente. Porque el chiste ¿qué hace? Pasa por el sinsentido, pero para rearmar otro sentido. Totalmente. O sea, me Lo parece que pasa es que, bueno, ahí Rabinovich te diría, ahí lo importante no es el sentido que se arma después, sino mostrar que los sentidos pueden deconsistir, lo cual genera como esa especie de flexibilidad, ¿no? Del saber. ahí, digamos, si lo plantean esos términos, estoy totalmente de acuerdo con Norberto. O sea, justamente lo importante de eso, yo no sé si no es importante el sentido que se rearma, pero seguro que es más importante que una vez que te abriste a esa dimensión y te reís, porque viste que a veces pasa que alguien no se puede reír de un lapsus que a veces es gracioso, pero te puedes reír porque te reís de que aparece justamente en ese sinsentido, aparece esa barradura del otro, o sea, aparece esa fragilidad del saber y aparece eso que, digamos, todo puede ser otra cosa. Y eso genera angustia, pero también digamos, puede ser angustiante, pero también puede ser liberador. Sí, yo estaría de acuerdo con lo que dice Norberto. Bueno, yo estaría parcialmente de acuerdo, porque diría que es re importante ese momento de consistencia del saber y, digamos, que el sujeto experimente esa incertidumbre, digamos, esa barradura del otro, pero el sentido que aparece después, para mí no es superfluo, no es poco importante. Para mí se revelan sentidos que son importantes que se revelen y que se revelen esos sentidos y no otros. La verdad que me cuesta pensarlo en abstracto. Me parece que, sí, obviamente generar nuevos sentidos es importante. Claramente lo que sí me parece, no sé si ese sentido me parece tan importante, pero no me parece para nada lo mismo que se rearme un sentido nuevo que se quede en el sinsentido. ¿No? El sentido nuevo, Sí. lo que va armando justamente es, digamos, bueno, volvemos a lo que decíamos de vos, que ante esta complejidad de lo real, por un lado, hacer otras lecturas que a lo mejor te habiliten otras cosas. En ese sentido tenés razón, es importante, porque a lo mejor ese nuevo sentido te habilita algo que hasta ese momento, por los sentidos que vos estabas poniendo en juego, no podías. Yo pienso, o sea, yo sostengo esto desde lo que yo pienso, que es los sentidos no dan todos lo mismo. Para mí lo que quiere hacer pasar al inconsciente muchas veces no es solo que caiga el sentido en general, sino que se revelen sentidos, algunos específicos. Sí, sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Doy un ejemplo si querés que lo hagamos Dale, un poco más genial, práctico. genial. Una persona, como a veces sucede en los análisis, que está intentando nombrar y le cuesta muchísimo un abuso o algo por el estilo o alguna
súper cagada del otro, puede ser padres, puede ser pareja, qué sé yo. En general, en los análisis lo que se ve es que a la persona le cuesta muchísimo considerar que puede ser así. Y después de mucho trabajo, digamos, cuando puede empezar a nombrarlo, no es solo que se caiga el sentido de que esa persona era completamente buena o de que esa persona, no sé, lo amaba o lo trataba bien o lo que sea, sino que es importante que aparezca el otro sentido de que hubo maltrato, por ejemplo. Claro, no es indiferente que aparezca ese claro, sentido. Claro, porque ese sentido a su vez habilita cosas distintas que lo que habilitaba la manera anterior de leerlo. Obvio. Para mí, o sea, esto es una opinión personal, ¿no? O sea, para mí podemos caer en un fanatismo como de esa postura que algunos, de algunas lecturas de Lacan, digamos, de que lo importante sería solo la de consistencia del saber y nada más. Para mí es importante eso, ni hablar, pero los sentidos que van apareciendo para mí no son random, no es que se deconsiste el saber y aparece cualquier otra cosa y da todo lo mismo. Para mí es importante los sentidos que aparecen. Y para que un análisis progrese, para mí tienen que ser unos y no otros. Bueno, vos sabés que yo estaba en un grupo en que para mí se cebaban demasiado con esta cuestión del sinsentido, ¿viste? Y muy esta línea de no importa para nada el sentido, lo que importa es la resonancia, ¿viste? El sonido, ¿viste? Esta cosa del significante como puro sonido, ¿viste? Como intervenir sobre solamente la marca significante despojada totalmente de sentido, ¿sí? Entonces yo hice una cosa, digamos, como... Tal vez te reís como quien cuenta una travesura. Fue un poquito una travesura, pero yo entiendo hacia dónde iba y acuerdo con... le pedí a un amigo que estaba en ese momento viviendo en Suecia que me mande una poesía recitada en sueco. Y se la mandé a este grupo a ver que les pregunté qué les parecía esa poesía. Y nadie hablaba sueco. Obviamente nadie hablaba sueco. Y debo decir la verdad que al menos la gente más cercana a mí me dijo, sí, la verdad, sí, ok, tenés razón. O sea, un poquito de sentido hace falta. Porque uno interviene también sobre el sonido, obviamente. A veces hay cosas que el chiste, bueno, ya que lo nombramos, juega mucho sobre, no solo sobre el sentido, sino sobre el sonido. Bueno, eso lo dice Saussure también, de que hay una relación recíproca muy difícil de desatar entre el significante y el concepto, para poder nosotros incluso diferenciar hasta dónde llega un significante. Porque probablemente esa poesía en sueco no es que solo no la entendían, sino que seguro no podían nombrar cuáles eran los significantes. No podían nombrar cuáles eran los significantes. Porque eran indivisos, o sea, era un choclo sin divisiones. O sea que los conceptos también te ayudan a entender las divisiones que hay en el habla. No, además, digamos, viste que aparece mucho esta cosa de la lengua, aparece en algunos ambientes, ¿no? La lengua como no es para comunicar, así dicho taxativamente, no estaría muy de acuerdo. La lengua no es música. Pero para mí, eso yo también lo he discutido en grupos donde tenían esa tendencia. Para mí la lengua es para comunicar. Después que haya malentendido, que sea inevitable, que el mensaje que yo doy retroactivamente por cómo reacciona el otro adquiera un sentido distinto y que me devuelva mi mensaje de forma invertida, todo eso está genial, pero eso no quiere decir que no haya comunicación o que... Pero incluso todo eso son juegos de sentido también. No, si hay malentendido es porque es cierto, hay un malentendido entre el sentido que dio uno y el sentido que dio el otro. Está bueno. Vos sabés que una vez habíamos llegado a esta conclusión con Olga Pilnik. Decíamos que tal vez hay mucho rechazo del juego de sentido porque es muy castrador el juego de sentido. ¿En qué sentido? Y justamente de que es muy inestable, de que justamente es algo que todo el tiempo, digamos, no podés hacer pie ahí. Hay también en esta cosa de querer hacer pie solo en el significante, como buscar algo seguro, ¿viste? Algo firme. Cuando el sentido es muy resbaladizo, ¿viste? Es muy castrador en ese sentido. Está buena esa lectura. Mira, un ejemplo de esto me pasó con una paciente hoy. Que el martes era feriado acá en Argentina, 25 de mayo.
Y no sabíamos si íbamos a tener sesión o no, porque yo algunos feriados atiendo y en ese no había especificado de qué sé yo. Y ella me manda un mensaje y me dice, bueno, no sé si atendés o no, pero yo no voy a estar. Yo le dije, bueno, perfecto, nos vemos la semana que viene. Al final la agendó para hoy porque, bueno, estaban pasando cosas en su vida y necesitaba hablar, o andás a ver por qué también. Y me di cuenta que se había quedado angustiado ante esa situación porque por mi respuesta ella entendió que ella había cancelado la sesión y que yo en realidad estaba para atender. O sea, que fue por mi respuesta que significó no que Su yo no propio estaba porque era mensaje. feriado, claro, sino que ella se estaba corriendo de la sesión, digamos, que estaba como ausentándose. Ujú. Y eso le generó angustia. Claro, ahí está todo ese Punto para la interjuego. cana, digamos. Totalmente, ese juego tan sutil entre como es recibir su propio mensaje en forma invertida, ¿no? Tal cual, tal cual. Pará, y quería decir una cosa más, porque no sé cómo venimos de tiempo. Y nos queda poco. Para seguir en el debate que me parece importante, o a mí me resonó, que este hilo de Ariadna metafórico en la vida, digamos, de que nos puede guiar, y me gustaría tocar el tema de la felicidad que él habla porque es interesante, dentro de lo que es la espiritualidad y sobre todo el taoísmo, que es a mí lo que más me ha resonado de esas enseñanzas, el taoísmo, por ejemplo, comienza diciendo algo así como hablando del Tao, que el Tao podría llegar a ser ese cosmos, ¿no? Secreto, que tiene una organización, que tiene un sentido, por más de que no lo conozcamos, y que es una especie de hilo de Ariadna. Pero lo que dicen ahí en el Tao es que vos no lo podés conocer, sino pero lo podés experimentar. O sea, como que hace la distinción de que una cosa es pensar que entendés ese sentido y que como si lo pudieras controlar o saber conscientemente, y otra cosa es dejarte fluir y mover por esa energía completamente fuera de control, sin saber a dónde te lleva, y que en ese fluir estás fluyendo con el Tao y solamente tenés que confiar. ¿Y cómo sería experimentarlo? Y experimentarlo, supongo que te lo puede decir mejor un místico, pero lo que yo entiendo es eso de que en tu actuar vos no puedes estar seguro de antemano, sino que si confías, hay grises en esto, digamos, o cosas a considerar, de que no es que todos nuestros impulsos están alineados al Tao, sino que nuestro yo, nuestro narcisismo puede interferir y justamente ir en contra de eso. Pero si uno estuviese como, o por momentos, depurado de eso y puede fluir con lo que realmente es el impulso, vamos a decir, verdadero, por nombrarlo de alguna manera, no sabemos a dónde va, no sabemos la consecuencia, ni de dónde viene, ni nada, pero confiando en eso, digamos, supuestamente el Tao organiza todo para que sea de la mejor forma. Me simpatiza. A mí me encanta el taoísmo. Te diría que en cuanto a hilo de Ariadna que me intento aferrar, a mí me ayuda mucho. ¿Y la felicidad? Un paciente, ahora voy a eso, perdón, agrego una cosa más. Un paciente me dijo también que está como haciendo un montón de movimientos muy grosos subjetivamente que están teniendo un alto costo, pero también lo están llevando a un nivel muy alto de goce en su vida, lo cual está buenísimo. Y que él me cuenta que en estas últimas semanas donde estuvo como medio atravesando estos límites, cuando se sentía ahí como medio en ese momento de incertidumbre y angustia de no entender, me dice, y ahí me digo a mí mismo tu frase mágica. Y yo le digo, ¿cuál es mi frase mágica? Y me dice, confía. Porque se ve que yo le digo, y es verdad, porque yo digo en las sesiones muchas veces, a ver, pero confía, no sé, en lo que surge, o confío en eso, y no sé, y se ve que a él le quedó resonando eso, y Mirá, lo usa casi como un mantra mágico. Vos sabés que antes que nos quedemos con tiempo, quiero decirte que este parrafito que me gustó compartir de Borges,
me evocó por esta cosa del sentido sin sentido un texto que amo de Freud. No sé si lo tenés presente, que es Lo perecedero. Creo que lo hablamos hace poco o lo hablé con alguien hace poco. No, Bueno, vos lo hablaste hace poco. bueno, me estoy repitiendo. ¿Lo hablé en estos podcasts? Creo que sí. Bueno, o sea, me estoy repitiendo, pero no importa. Capaz la gente se olvida igual que yo de lo que dije, por suerte. Que es esta cosa, sí, bueno, tal vez la dije, ¿no? Que este planteo que hace Freud, que está con un poeta que creo que es Rilke y otro más, y que ante la precariedad de la vida, ¿no? Ante la muerte, básicamente, ante el hecho de que el campo florece pero después se marchita, están esas dos actitudes, ¿no? Que es, pero si todo esto va a morir, nada tiene sentido, y la otra actitud es, si esto va a morir, todo tiene sentido. Justamente ahí me parece que está buenísimo como el mismo, que ante la misma, ¿qué sería? Ante la muerte, puede pasar las dos cosas. O sea, ahí sí es la posición de cada uno, ¿no? Si eso potencia el sentido o si potencia, digamos, el sinsentido. Totalmente, bueno, tiene todo que ver, ¿no? Con esa incertidumbre de no saber para qué estamos acá. Que ahora que lo pienso, mira, justamente, fíjate que el que potencia el sentido es el que acepta la muerte. Porque Sí. en cierto sentido, el que se queda en el sinsentido es porque finalmente no acepta. Si todo va a morir, nada tiene sentido, es una manera de no aceptar la muerte. Y podría ser que aceptar el sinsentido sea vital también. Yo creo que aceptar el sinsentido potencia el sentido, o sea, pero no el sinsentido absoluto, ¿no? Sino el sinsentido. Es parecido, mira, lo que decíamos el podcast pasado con Bruno, de esa mancha que hace que la belleza, digamos, cobre valor erótico. Esto me parece que es algo, tiene una estructura un poco parecida. Sería esa parte de sinsentido que hace que algo, qué sé yo, vos, por ejemplo, voy a otra cosa que puede estar conectada, ¿no? Estás leyendo una novela, viendo una película. Si el personaje es absolutamente coherente, es aburrido. Aburridísimo. ¿No? Si el personaje se pone interesante cuando empieza a aparecer contradicciones, que son como rupturas de sentido, ¿no? Como que el que dijo A hace B, que el que hace esta cosa hace algo que parece que no tiene nada que ver. Ahí es donde el personaje se vuelve interesante, si no es un bodrio. Es un bodrio, totalmente. Y yo estoy de acuerdo con vos y experimento mi vida de esa forma también. Pero mi pregunta que se me ocurre ahora es esa de si necesariamente es lo mejor encontrar un sentido en ese sinsentido. Quizás puede ser simplemente el sinsentido y no sé cómo expresarlo, no sé a dónde No sé si te referís al sinsentido melancólico. O sea, la melancolía, me refiero a eso. Me refiero a eso, nada tiene sentido, ¿para qué me voy a levantar si todo es una mierda? Si es ese sinsentido, no me resulta no sé si es ese sinsentido. No estoy seguro que es sinsentido, digo. Yo pues es que me pasó esto, hasta lo tengo muy fresco porque acabo de volver de la Patagonia y estuve caminando mucho por la Patagonia y sí me parece que hay algo, o sea, esto no sé si tiene algo que ver con lo que estamos hablando, o sea, tiene que ver, pero no sé si es tan pertinente, pero sí hay algo del sentido de la vida que cambia mucho cuando te metes en ambientes naturales, como que empezás a percibir que hay una parte de ser parte de la vida que muy metido en ámbitos urbanos me parece que un poco perdemos esa dimensión de que somos cosas vivas. Yo coincido con vos y experimento lo mismo. No estoy seguro si es universal, pero yo coincido. O digamos en términos de lo que plantea Borges, ¿no? Caminando por esos bosques, y casi lo metemos en términos del Tao, experimento que hay un orden. Que no lo puedo entender ni que me supera totalmente, o sea, mi saber está absolutamente superado, pero ahí se siente mucho que hay un orden. Yo también experimento lo mismo y hasta llevaría a pensar de si no hay un modo como acorde a la naturaleza del hombre que nos haría más felices, por ejemplo. Y es una pregunta que podemos dejar ahí picando, pero que es una pregunta grosa, sí.
A mí me parece que esto que estamos viviendo, esto me refiero ahora a esta situación de la pandemia, tiene una conexión con haberse alejado mucho, mucho de la naturaleza. Muchísimo. Estamos casi en una distopia de esas futuristas donde estamos todos aislados en cápsulas, ¿viste? Y como el humano ya completamente alejado de lo natural. Por lo menos a mí, yo tengo la misma experiencia que vos. Y de hecho vengo, ¿viste? Como pensando y decir, che, me encantaría vivir más en la naturaleza. A mí me hace feliz ver verde, estar al sol. Hay algo que está ahí muy primario, muy básico, muy primario. Que es muy uff, es muy, muy uff. Sí, o sea, desde un punto de vista evolucionista, podríamos pensar que, o sea, se podría argumentar de que, a ver, nuestro cuerpo está diseñado para determinado ambiente. Incluso te digo, en nuestra formación, ahora digo como analistas, pero esto lo estoy pensando mucho antes del viaje a la Patagonia, por otras razones, me pregunto mucho si no hacemos una separación demasiado tajante entre naturaleza y cultura. Para mí sí. O sea, acá mucha gente del psicoanálisis supongo que y nos saltaría a la yugular, pero para mí sí. Para mí, yo no, viste como... No porque niegue que hay dos órdenes, que la cultura, digamos, y el lenguaje, obviamente, y no solo el lenguaje, las instituciones, se puede establece un orden distinto, pero no dejamos de ser seres naturales, no dejamos de nacer, reproducirnos, alimentarnos, cagar, morir. Y eso es así. Yo coincido con vos en eso. Y hay una frase del Tao que quiero decir antes de que terminemos, que tiene que ver con esto de ese fluir y entregarse, como eso de... que es como más bien confiar de que está el hilo de Ariadna. No sé si es entenderlo, ¿viste? Bueno, viste que Borges habla del acto de fe, ¿no? Del acto de fe, claro. Es como oscuridad dentro de oscuridad, la puerta a todo entendimiento. ¡Wow! ¡Qué buena frase! Linda frase. Que yo la entiendo así. Mi lectura es dentro de la oscuridad de ese cosmos secreto, ¿no? Que es oscuro porque es secreto, porque no sabemos cómo es. La forma de conectar con eso es confiar en nuestro propio no saber, en nuestra propia oscuridad. Conectar desde nuestra oscuridad dentro de esa otra oscuridad. Y el entendimiento tiene que ver con eso. Y no con alumbrar una luz ahí, por ejemplo. Totalmente, y me parece que tanto esa frase como este párrafo de Borges son como un antídoto ante cualquier intento de generar un saber totalizador. Uh-huh. Bueno, grosso, George. Cada vez nos vamos más místicos en frases. Estamos planteando Andás a ver a dónde nos lleva preguntas esto. existenciales. Sí, ya hay que ver cuál va a ser de las próximas. Así que Y bueno, por ser, o sea, las próximas no sé cuál va a ser, pero dependerá de ti. Y tal vez tengamos invitado. Así es. Ya tenemos un invitado listo para que venga, que va a ser increíble. Va a ser, pero tremendo. Tremendo. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos en este episodio 7, que creo que es el 7, esperemos que sí, esperemos no haber pifiado con el número de episodio. De frases. Y nos veremos en 2 semanas. Nos escucharemos en 2 semanas. Adieu. Adieu, adieu.